Bueno, muchas gracias por venir. Hoy estamos hablando o vamos a hablar de Cristo como el abogado. Hemos estado desarrollando una serie. Vamos a estar 10 semanas hablando de todas las unciones diferentes de Cristo. Hemos hablado de Jesús como el Hijo de Dios, el Espíritu del Hijo. También hemos hablado de Jesús como el mediador. Y hoy vamos a hablar de Jesús como el abogado. Entonces, bien, para hacer un pequeño resumen del mediador y para que no se vaya a confundir con lo que vamos a hablar hoy del abogado, Cristo como mediador significa específicamente que Él está como en el medio entre Dios y los hombres. Había una enemistad irreconciliable y Jesús viene como el Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús se llama el Hijo del Hombre cuando se habla en función del mediador? Porque Él es 100% Dios y 100% hombre. Entonces Jesús, por su naturaleza humana, entiende perfectamente al ser humano y puede interceder delante de su Padre como un ser humano que le dice al Padre, mientras la justicia va a sentenciar, el Espíritu va a hacer cumplir lo que está escrito, Jesús se pone en el medio y le recuerda a Dios que somos seres humanos, tal como lo hizo Moisés cuando la ira de Dios quería venir sobre el pueblo de Israel por el pecado que ellos estaban cometiendo de idolatría. Y Moisés, que en este caso es como un intercesor, como un mediador, le dice al Señor, pero no, bueno, ten misericordia, tú eres grande en misericordia y verdad. Recuerda que los sacaste de Egipto, que ellos eran esclavos, y qué va a pensar Egipto si te ve ahora destruirlo. Y por la intermediación o la mediación de Moisés, el Señor perdona al pueblo. Y eso es lo que hace Cristo como un mediador. Decíamos también que ese mediador te enseña lo que tú no entiendes y que hace una conciliación entre las dos partes. Él no está por ninguno de los dos. En este caso, la figura del mediador está por Dios y también está por el ser humano. El mediador es una figura jurídica que lo que hace es escuchar a las dos partes y tratar de que ellas se pongan de acuerdo. Ahora, en el caso del abogado es completamente diferente, porque cuando hablamos de la unción de Cristo como abogado, tenemos que entender claramente que ya hay un juicio. Tenemos que entender que ya claramente hay un sistema procesal, que hay un juez. Es diferente a la mediación porque en la mediación todavía no se ha llegado a la fase de juicio. Pero ya cuando usted le diga, si alguna vez es citado por algún órgano administrativo, judicial, le van a decir traiga un abogado. Y cuando le dicen traiga un abogado es porque ya hay una acusación, porque ya hay un proceso que ha sido establecido contra usted, mientras que la mediación no tiene nada de esto. Ok, entonces el reino de los cielos es una gran corte, lo que la escritura llama una corte celestial. Una corte que tiene toda la solemnidad, toda la soberanía de un juicio, de un tribunal. Y por eso es que necesitamos un abogado. La escritura dice en Job 1:6 lo siguiente. Voy a leer Nueva Traducción Viviente, aunque siempre vamos a estar, casi siempre vamos a estar utilizando Reina Valera, pero cuando Nueva Traducción Viviente lo explica de una manera más sencilla, me gusta porque aquí dice lo siguiente. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. Entonces ahí entendemos que el reino de los cielos, dice, tiene una corte celestial, una corte. Y en esta corte hay diferentes tipos de personas y cada una tiene una atribución distinta. Pero dice que en esa corte se presentó el acusador. Ustedes saben, el acusador es para el derecho colombiano o para el derecho latinoamericano, el derecho que es civil, el derecho que es codificado de manera por códigos. En el derecho penal, el acusador es el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la atribución de demostrar que esta persona es culpable. Tiene su trabajo realmente, no es que sea bueno ni malo, es que este es su trabajo. Él tiene que demostrar a través de un escrutinio de pruebas que esta persona, quien está en un juicio, es culpable. Este es el trabajo de Satanás. Satanás tiene que demostrar delante del trono que él está presentando una prueba real de esta persona. Dice que cuando vino a hablar delante de Job, o para hablar de Job, él utilizó una acusación. Y entonces también dice la escritura que
El enemigo en Apocalipsis está de día y de noche constantemente acusando. Este es su trabajo. Es el fiscal del ministerio público, el diablo, el acusador. Por eso, cuando acusamos a alguno de nuestros hermanos, nos estamos comportando como Satanás. Porque Apocalipsis dice, el acusador está de día y de noche acusando. Eso no es para un hijo de Dios. Un hijo de Dios no tiene nada que ver con el señalamiento, con juzgar, con acusar. ¿Por qué? Porque si nosotros juzgamos, vamos a ser juzgados. Entonces, primero que nada, en esta corte celestial hay un acusador, pero también vemos que hay un fundamento en el trono de Dios. El fundamento está en Salmos 89, 14. Dice la escritura, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces, las dos grandes columnas que sostienen el trono de Dios son justicia y juicio. En este juicio o en esta corte celestial, como les estaba diciendo, hay varias personas que intervienen. La primera de ellas es Dios como juez. Dios el Padre. Dice Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. No solamente Satanás está acusando todos los días, sino que cuando la persona está en impiedad, el mismo Dios como juez, porque su cimiento, el cimiento de su trono es justicia y juicio, Él está contra ti. Y aquí vamos a empezar a descubrir cómo es el carácter de Dios durante toda esta serie. Vamos a ir conociendo a Dios, vamos a ir conociendo a Cristo, para que no tengamos una imagen incorrecta de Dios. Y otras veces hemos hablado de que muchas personas piensan que Dios está sentado en un trono, con una barba blanca, un abuelito cariñoso, y que esto es Dios. Y realmente el cimiento de este trono tiene toda la solemnidad de una corte, tiene toda la solemnidad de un juicio, el cimiento es juicio y no es nada que ver con un abuelito lindo y sonriente, con una barba blanca, nada que ver. Es un Dios que además se presenta a la humanidad como juez. Va a terminar en algo bueno, así que pueden respirar. Entonces dice que Él está airado contra el impío. El pecado, al estar todo el reino establecido como una corte, pues el reino no puede contradecir lo que está escrito. Por ejemplo, en el derecho penal dice, el que dé muerte a otro, tipificando el homicidio, dice el que dé muerte a otro, pues tiene que pagar una condena de 12 años. Entonces, eso está tipificado, eso está escrito. Cuando se relaja la ley penal y, por ejemplo, alguien cometió homicidio y no se le paga con lo que está escrito, eso no es justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es que él cumpla lo que está escrito en función de las consecuencias. El juez no puede, por más que quiera, relajar las leyes de orden público que él ha establecido en la escritura. Estas leyes se van a cumplir de pleno derecho porque están establecidas y el Señor no va a romper las reglas para beneficiar a una persona. Es por esto que tenemos que conocer lo que yo llamo el derecho procesal del cielo. ¿Cómo es que funciona el derecho procesal para que podamos entender cómo es el proceso y cómo es que Cristo es mi abogado y cómo salir airoso de este juicio? Porque si no lo conocemos, el juicio va a ejecutar justicia. Y la justicia significa dar a cada quien lo que merece. Entonces decíamos que hay un trono y en ese trono hay un juez. Apocalipsis 4:2 dice también, al instante Juan hablando, yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Fíjense que hay un trono que en este caso sería como la silla del juez. Este trono tiene un cimiento, los cimientos son justicia y juicio. ¿Y quién está sentado? Cuando dice uno sentado, el juez. Entonces ya esto nos da como una imagen espiritual que podemos visualizar de cómo es el cielo. ¿Cómo sería estar delante? Porque Juan dice, yo vi un trono. Y también Isaías, cuando los ojos le son abiertos, dice, había un trono.
y había alguien sentado ahí. Dice que los ojos le fueron abiertos. Cuando comenzamos a conocer la verdad tiene esa característica, abrir los ojos, hacernos libres. ¿Por qué? Porque comenzamos a imaginar las cosas reales. Y la palabra dice que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Cuando vemos un juicio real, un juez sentado en el trono, ustedes han visto ese mazo de justicia que utilizan los jueces, pues esto es una sombra real de lo que está en el espíritu. ¿De dónde salió el juez y su trono? Del trono de Dios. Es una imagen física de lo que está pasando en el espíritu. Cuando yo voy a entrar en la unción del abogado, yo tengo que por la fe imaginar hasta que el Señor me abra los ojos y pueda verlo en el espíritu, pero yo tengo que saber ante quién me estoy presentando. ¿Cómo es que voy a hacer mi oración? ¿Qué es lo que hay en el espíritu cuando yo estoy declarando la palabra y estoy hablando? Amén. Entonces ahora, además de tener un trono, de que el trono tiene unos cimientos, de tener un juez, tenemos otra figura que interviene dentro de este proceso y es Jesús el abogado. Ya no Jesús como el mediador, el Hijo del Hombre. Recuerden que era medio hombre. Ahora aquí tenemos otra característica de Jesús. Jesús como abogado. Y la palabra dice en el libro Primera de Juan 2:1, dice lo siguiente. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Miren que ahora Jesús no es el hombre, sino el justo. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver con la justicia. Y Jesús, para poder ser un abogado, tiene que ser el justo. ¿Saben que ningún juez, ninguna persona que interviene en un proceso puede tener antecedentes penales? Porque de lo que va a dirimir, tiene que estar exento. Entonces, bueno, hay irregularidad y hemos visto que se han puesto personas en el poder que no están exentos de los cargos penales o que hayan tenido procesos penales, pero la regla es que no sea así. Y por eso es que cuando se va a hablar de Jesús en el ámbito del abogado, dice Jesucristo el justo. Pero miren ante quién tenemos este abogado, ante el Padre. Porque ¿quién es el juez? El Padre. Entonces dice, yo no quiero que pequen, dice Juan aquí, pero si alguno hubiese pecado, recuerden que la justicia va a ejecutar a cada quien lo que merece. Recuerden que la ley que está escrita no se puede relajar, pero aquí comienza a venir la salida, porque dice, si alguno ha pecado, tiene un abogado. ¿Y un abogado qué significa? Un abogado es un defensor, es un intermediario también, pero en función del derecho. Ninguna persona que no conozca leyes puede ser un abogado defensor. Hay mucha gente con sentimientos de injusticia que les gusta ser el abogado del pueblo. ¿Cuántos han oído esa frase? Y el abogado del pueblo que sale a defender cualquier cosa, pero para poder defender de una manera efectiva, tiene que ser alguien que conozca la ley. Tiene que ser alguien que esté habilitado ante la justicia para poder entrar a un juicio. Tiene que tener una tarjeta profesional y esta tarjeta, bueno, tiene diferentes nombres en otras partes del mundo, pero tiene que tener una acreditación, un estudio, un conocimiento y una investidura de autoridad para poder ser abogado. Jesús la tiene, amén. Y además de eso tiene la justicia para poderse presentar delante de este juez. Porque cuando nosotros vamos delante del juez, el juez va a decir de una vez, pecador. Y no va a recibir nuestros argumentos. Pero este abogado es un abogado que sabe perfectamente argumentar y sabe perfectamente cómo ganar los casos. Porque eso es lo otro. Cuando usted va a contratar un abogado, pues usualmente para contratar un abogado pensamos en qué parte trabaja, dónde estudió, qué tanto sabe, pero hay algo bien característico de un buen abogado. ¿Cuántos casos ha ganado? Y este abogado te va a decir, bueno, por ejemplo, yo fui abogado de Odebrecht, entonces, y fui abogado de este, y fui abogado del otro, y te va a empezar a decir las grandes marcas que ha representado, en qué juicios ha participado, y en función de eso, pues tiene más credibilidad. La cantidad de casos ganados es lo que hace un abogado de prestigio. Ahora, ¿cuántos casos creen ustedes que ha ganado Jesús? Muchos. Todos.
Amén. ¿Por qué? Porque Él tiene conocimiento pleno del verbo, porque Él es el verbo. Y en el verbo está contenida la ley. Él es la ley en sí misma. Entonces nadie conoce mejor el proceso del cielo que aquel quien es justo, perfecto y que además tiene una relación de paternidad, porque dice, si alguno ha pecado, tenemos abogado para con el Padre. Entonces no solamente cualquier abogado, sino que el abogado además es el hijo del juez. Obviamente aquí no se da eso de que el hijo y el papá, pues obviamente van a relajar las leyes porque es el hijo, ¿no? Como el hijo del presidente, que no tiene que cumplir las reglas. No, sino que este hijo conoce perfectamente todo el establecimiento de justicia que su padre diseñó. Amén. Hay otras personas que intervienen en este proceso y son los testigos. La escritura dice Hebreos 12:1. Según Hebreos, hay una nube de testigos. ¿Qué significa un testigo? Les voy a leer un fragmento aquí de algo que traje. Los testigos son las personas que declaran ante un juez o un tribunal sobre su percepción de lo que vieron o escucharon acerca de un hecho, de una circunstancia relacionada con el objeto del juicio. Son considerados relevantes por la resolución del objeto. La declaración de un testigo recibe el nombre de testimonio y este es un medio de prueba. Ahora, Hebreos 12:1, cuando ya sabemos que es un testigo, vamos a entender mejor este verso que dice, por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estos testigos, ¿quiénes son? Son testigos de la fe, personas que lograron vencer en la fe y que lograron conseguir lo mejor del cielo, lo mejor en el proceso mientras caminaron aquí. Entonces, esta nube de testigos que rodea el trono de Dios, están ahí para decirte, yo sé que si tú cumples vas a vencer. Yo sé, y por eso el hebreo tiene todo un capítulo que dice, por la fe, por la fe, por la fe, y comienza a decir lo que cada quien por la fe hizo. ¿Por qué los testigos son importantes? Porque el testigo ha visto y ha escuchado. El testigo te puede decir, yo sé lo que va a pasar si obedeces. Por eso es que el Señor dice que Él nos ha llamado a ser testigos. Cuando una persona da un testimonio, cuando yo les he contado, por ejemplo, testimonio de la paternidad, yo les estoy hablando de una porción que el cielo tuvo conmigo. Y lo que la persona debería hacer es que fe comienza a crecer, porque cada quien va a impartir lo que tiene. Y si estos son unos testigos que por la fe han logrado algo, pues fe comienza a crecer en ti cuando tú escuchas lo que Dios hizo por otro. Amén. Cuando hablábamos del trabajo que en el nombre de Jesús está recibiendo Oriana, pues los que tengan necesidad de un trabajo, fe comienza a crecer también, porque uno automáticamente piensa, si Dios lo hizo con ella, también lo va a hacer conmigo. Y para eso es que la nube de testigos está en hebreo, para que nosotros podamos entender, por la fe hemos vencido. Y lo vamos a entender más adelante porque voy a desarrollar el tema de la fe a profundidad, porque es una de las claves del proceso penal del cielo. Entonces decíamos que hay una nube de testigos y los testigos testifican en función de la fe. Ellos son testigos de que el juicio de Dios es justo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Job la semana pasada y veíamos cómo Job se quejaba y Eliú le decía a Job, los juicios de Dios son justos? Pero ¿qué era lo que pasaba con Job? Que él no conocía el derecho procesal del cielo. Él no sabía cómo salir del problema en el que estaba, porque Job no conocía la ley de Dios. En este proceso no solo intervienen los testigos, el abogado y el juez, sino también el acusador, como ya lo habíamos dicho. Entonces, Apocalipsis 12:10, la palabra que decíamos antes. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces hablábamos de Satanás, que es un acusador, que él está delante de Dios de día y de noche. A pesar de que los ojos de Dios recorren toda la tierra,
la palabra dice que el Señor ve todo, pues tiene a Satanás. Todas las cosas creadas ayudan a Dios en su proceso. Y dentro de todo lo que hay en este juicio, Satanás es el acusador y él está delante de Dios trayendo el reporte. Porque cuando leímos el primer verso de Job, decía que él andaba por ahí recorriendo la tierra. Él estaba buscando lo que todo el mundo hace y él vive haciendo eso. Este es como su trabajo dentro del reino. Aunque Dios lo sabe, pues él es el que tiene las actas de todas las cosas que hacemos. Fíjense lo que dice Lucas 12:58. ¿Y cómo es que Satanás, con las pruebas que tiene de cada uno, él instaura un proceso o lo que llama el derecho una causa contra todas las personas? Dice aquí, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arreste el juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Fíjense, todo esto son términos penales, todo esto son términos de derecho. Te está diciendo que si alguna persona tiene algo contra ti, antes de presentarte al magistrado, antes de presentarte al juez, en el camino cuando vayas hacia allá, primero ponte de acuerdo con tu adversario. Si alguien tiene algo contra ti, para que el juez pueda declarar a tu favor, primero rompe la enemistad que hay con esa persona. Pídele perdón, perdónalo. Y entonces eso va a hacer que la sentencia sea favorable, porque si no, dice el verso, el juez te va a entregar al alguacil. Y el alguacil, por orden del juez, tiene que meterte en la cárcel. Ustedes saben quiénes son los alguaciles, los que trasladan en el juicio a las personas directamente cuando van privadas de libertad. Y aquí me está hablando de una cárcel y me está diciendo cómo hacer para no quedar preso, porque quizás hoy en día no vas a quedar privado de libertad de manera física, pero el rey David oraba y decía, libra mi alma de la cárcel. Y hay muchas veces que el alma está en la cárcel por el pecado, porque nadie me ha defendido, porque no he instaurado delante de Dios este juicio y porque no quiero perdonar. Y cuando no quiero perdonar, mi alma queda cautiva. Claro que también puede ser el pecado, no solamente pecado, sino delito. El libro de Efesios dice que estábamos muertos en delitos y pecados y el Señor nos dio vida. Entonces, delito y pecado, ¿cuál es la diferencia? El pecado puede ser algo moral, por ejemplo, la glotonería es pecado, pero el delito tiene consecuencias terrenales con la ley terrenal. Matar es pecado, pero también es delito. Entonces, hay una consecuencia física que puede ser privación de libertad, puede ser la sanción tributaria, puede ser cualquier otra cosa que sea punitivo conforme al delito. Entonces, el acusador lo que quiere es conseguir algo en tu contra. Y el Señor dice, preséntate como un obrero aprobado, que no tiene nadie nada que decir de ti, que no tiene nada de qué reprochar. No importa lo que hayas hecho antes, pero el Señor quiere que tú comiences a traer las obras a justicia para que cuando tú ores, cuando tú te presentes delante del trono, Satanás no tenga nada que decir, yo aquí tengo una objeción, tengo algo contra él. ¿Qué significa entonces un abogado? En español, abogado significa un letrado de derecho que está habilitado para actuar ante un tribunal. En la palabra griega significa paracletos, que quiere decir intercesor y consolador. Un abogado es un paracleto, alguien que te ayuda. ¿Por qué? Porque has sido acusado y necesitas un defensor, necesitas un abogado. Antes de continuar, vamos a leer acá un verso que se llama la obra del Espíritu Santo, para que podamos entender esa obra del Espíritu de Dios, qué es lo que hace. Dice el Señor, pero os digo la verdad, Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta es la obra del Espíritu Santo. Esto es la Reina Valera del 60.
Pero el mismo verso en la Nueva Traducción Viviente dice: en realidad es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces él explica estas tres cosas para qué. Dice: el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque yo voy al Padre. Y el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Amén. Entonces la palabra dice, así como leíamos en Apocalipsis, el acusador de los hermanos fue juzgado, fue echado fuera. Él fue sacado del proceso, y esto tal cual es lo que pasa en el proceso penal cuando las pruebas por el juez son admitidas de una manera irrefutable y hay una sentencia favorable. Pero quiero que vean es la palabra que utiliza la Reina Valera, consolador. En la Nueva Traducción Viviente dice, en vez de consolador, abogado defensor. Y este no es el verso de Juan donde dice abogado tenemos para con el Padre. Este es otro verso, pero en vez de decir consolador dice abogado defensor. Entonces, ¿qué tipo de abogado es Jesús? Defensor. Amén. Jesús es un abogado defensor. Cuando yo voy a las cárceles, yo les pregunto a los muchachos que están ahí privados de libertad si ellos piensan que si un gran despacho de abogados pudiese representarlos, ellos estarían fuera. O si fuesen hijos de un político importante. Y todos contestan sí, obviamente, porque la mayoría de ellos piensa que están ahí porque no tienen recursos, porque no tienen abogados, porque no tienen nadie que los defienda. Pero están ahí por el desconocimiento de la Escritura. Porque Jesús es un abogado defensor, como les decía, el de mayor prestigio, el único que no ha perdido ningún caso, y además de esto, pues está disponible, como dice el verso de la Nueva Traducción Viviente. Es una justicia disponible, porque aunque el derecho ordinario diga que la justicia es gratis, pues sabemos que no es verdad. Acceder a la justicia cuesta dinero. Y hoy vamos a aprender cómo en este juicio vamos a acceder a esta justicia. No hay que pagar dinero, pero sí hay que conocer la palabra. Para que este abogado defensor se active a tu favor, hay algo que tú debes hacer. ¿Cuántos quieren saber? Entonces, vemos que hay un abogado, un juez, hay alguaciles, hay un acusado, hay un acusador. Y ahora, aparte de esto, hay un juicio. Ahora vamos a ver cómo es el juicio, cómo se desencadena el juicio y cómo lograr sentencias favorables o sentencias absolutorias a nuestro favor. Recuerden que les había hablado de la fe de los testigos. Y vamos a leer primero un verso que está en Lucas 22, 31, para que veamos un ejemplo de alguien que va a ser procesado. Podríamos utilizar a Job, porque Job también le pasó lo mismo. Sin embargo, quiero usar otro ejemplo donde hay igual un juicio establecido por Satanás para alguien. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, fíjense, ¿qué le está diciendo Jesús a Pedro? Pedro, te voy a decir algo. El diablo, allá arriba en la corte, le está pidiendo a Dios, así como Job pidió. Satanás le está pidiendo a Dios, que me permita zarandearte. Dame a este, dame al otro. ¿Por qué? Yo tengo derecho, y vamos a ver por qué tenía derecho. Y se lo está pidiendo porque ustedes creen que Dios es injusto para dejar que Satanás haga lo que él quiera. No, tiene que haber un derecho dentro de la ley establecida para que Satanás pueda tener acceso. Porque recuerden cuando hablamos de Job, él le dijo, tú le tienes un cerco alrededor y ese cerco no me deja pasar. Dios tendría que quitar el cerco que tiene para que Satanás pueda hacer esto. Entonces él está diciendo que él sabe lo que está pasando en la corte celestial y que en esta corte Satanás está pidiendo a Pedro. Y Cristo
Recuerden que paracleto significa intercesor, significa abogado, significa consolador. Él le dice, ¿y yo qué estoy haciendo? Estoy rogando por ti. Cuando Satanás está tratando de pedirle a Dios una audiencia para demostrar que puede establecer un caso sobre cada uno, Cristo está rogando. Está rogando ¿para qué? Para que el proceso pueda salir a tu favor. Y él le dice, específicamente yo sé lo que necesito rogar porque yo conozco toda la ley. Y estoy rogando para que la fe no te falte. ¿Qué tiene que ver el zarandeo con la fe? ¿Por qué Jesús le dice específicamente esto? ¿Por qué no dice estoy rogando para que la fuerza no te falte? ¿Por qué le dice fe? Esa interrogante la vamos a dejar ahí porque la vamos a desarrollar. Pero recuerden que los testigos tienen que ver con la fe y que Jesús le dijo a Pedro, específicamente yo estoy rogando como mi trabajo, como el intercesor, como el consolador, como el paracleto, como el abogado, para que la fe no te falte. Y después le dice, básicamente con lo que le dice, sabe que él va a salir de ese proceso, porque después le dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué significa eso? Sé testigo. Después que pases el proceso, Pedro, ven y cuéntale a los demás lo que Dios hizo contigo para que fe pueda ser desatada en el corazón de los demás. Amén. Entonces ahora sí vamos a entrar al juicio. ¿Cuántos están aprendiendo? Derecho procesal bíblico. Entonces ahora vamos a entrar al juicio. En el juicio lo primero que vamos a leer es Isaías 43:26. Dice la palabra aquí, hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. ¿Qué les parece ese verso? El Señor le dice al ser humano, te voy a decir lo que yo quiero. Quiero que tú hables. Quiero que entremos en un juicio tú y yo para poderte justificar. Eso está hermoso. ¿Por qué? Porque Dios, a pesar de que les he dicho cómo Dios es un juez justo, que está airado contra el impío y todo esto, pues hay una forma de acceder a esta justicia. Y el Señor no nos dejó desprovisto, nos envió a Cristo como el abogado y después que Cristo ascendió, nos dejó el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, como ya leímos, no es solamente el consolador, sino el abogado defensor. Amén. Entonces en este juicio intervienen 5 cosas importantes. La primera es la confesión, porque el Señor le dice al ser humano, entremos en un juicio, habla para justificarte. Comienza a decir lo que tienes que decir para yo poderte justificar. Y la primera parte es la confesión, primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, miren la palabra otra vez, justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La condición de Jesús para poder perdonar, para ser un abogado efectivo, es que es justo. Porque esto se trata de justificación, de la justificación que Dios te da de culpable a inocente. Porque todos somos culpables y eso lo tenemos claro. La Escritura dice, por cuanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos, no hay ni un uno que sea justo. El que se crea justo por sus propios méritos no conoce la Escritura. El que crea que no tiene pecado no conoce la Escritura porque la palabra dice, todos hemos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la característica de Jesús es fiel y justo, pero dice la palabra, sí confesamos, es un condicional. Si confiesas, entonces yo soy fiel y justo para perdonar y limpiarte de toda maldad. Lo segundo después de la confesión es el arrepentimiento. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor no vino a buscar aquí personas perfectas, porque si estuviéramos perfectos en todo, no necesitaríamos a Cristo. Y eso lo vamos a ver después cuando veamos a Jesús como el Redentor. Pero si nosotros no tuviésemos pecado, si estuviésemos perfectamente bien delante de esa justicia, no necesitaríamos un abogado. Entonces el Señor dice, yo he venido a buscar a los que necesitan justicia por medio del arrepentimiento. He venido a buscar a todos los que han pecado
para que se arrepientan. El otro día yo pensaba, saben que tengo una publicidad aquí en la emisora Nuevo Continente y decía, bueno, los que se sientan tristes, afligidos, pero el otro día decía, también voy a hacer una que diga, todos los que han pecado vengan. Porque a veces el llamado es tan irreal, a veces el llamado pastoral es tan cruel que hace creer al otro que mientras más pecado tenga, menos se puede acercar aquí. Y realmente Jesús está diciendo, todos los que han pecado, a esos es a los que yo voy a salir a buscar. Esos son los que me interesan. Esos son los clientes de ese abogado defensor. Amén. Entonces dice Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borradas vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Otra palabra ahí en refrigerio es descanso. Dice, arrepiéntanse y conviértanse para que del trono, de la presencia de Dios, ya sabemos que Dios está sentado en un trono, de ese trono venga hacia ti descanso, venga refrigerio. Y hay una forma de hacerlo. ¿Cómo? El arrepentimiento. Dice, conviértete y arrepiéntate para que de allá arriba comience a fluir bendición para ti. ¿De qué me debo arrepentir si no sé lo que está operando? La pregunta de Olga Lucía. En principio podría ser en general de mi pecado, iniquidad y rebelión. Voy a orar, Señor, yo te pido perdón por mi pecado, por mi iniquidad, por mis rebeliones. Pero a medida que usted va teniendo comunión con el Espíritu Santo, dice ese mismo verso donde habla del Consolador, que Él te va a ir guiando a toda verdad. Él es el que te va a ir convenciendo de pecado. Él te va a ir enseñando lo que está mal. Y a medida que esa convicción venga, es como cuando dice, bueno, yo tengo en mi corazón pedirle perdón a esta persona, tengo en mi corazón la convicción de restituir al otro. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el abogado defensor que quiere entrar en un juicio contigo y justificarte. Él es el que está produciendo en el corazón el querer como el hacer para que tú vayas y hagas lo correcto y el tener cómo justificarte. Entonces, el arrepentimiento es otra de las tremendas llaves del reino de los cielos dentro del juicio. Primero confesión, después arrepentimiento. Y tan es así que dentro del derecho colombiano y el derecho en general hay una rebaja de pena por la confesión. Cuando se confiesa el pecado, o en este caso el delito, pues la justicia por economía procesal y por todas estas rebajas que se producen en todo el aparataje judicial, ellos lo que hacen es bajar la pena. Algunas veces llega a bajar tanto que te elimina la privativa de libertad. Te elimina el quedar privado, preso. ¿Y por qué sería esto un beneficio? Porque esto es algo bueno y es algo bíblico. Esto también se lo enseño a los presos cuando voy a las cárceles, porque ellos entienden más derecho que cualquier abogado. Ellos están ahí viviendo un juicio en su carne y en su sangre, así que cuando yo les explico cómo hacer para la rebaja de pena, y no solamente la rebaja de pena, para que la reja se abra. Muchos salen de ahí solamente cuando confiesan, piden perdón, confiesan, porque a veces están en URIs, que son las unidades transitorias, y ellos al confesar pueden salir porque se activa la defensa de Cristo y ellos van a salir. Dios hace lo que sea para sacarlos de ahí. Cuando ya el diablo no tiene con qué acusarte, cuando ya perdió él la acusación, porque la fiscalía también es escrutada y hay muchas veces que el fiscal presenta delante del juez las pruebas y no son admitidas. Son desestimadas todas y el proceso se llama sobreseimiento. Cuando es sobreseído significa que no se encontraron elementos suficientes de convicción para acusar y la persona queda libre. Entonces, esto también pasa en el derecho real y también pasa delante del trono. Para que pueda ser justificado, tiene que haber una confesión y un arrepentimiento. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Dice la escritura, Job 34, 31 y 32. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. ¿Qué dice aquí la palabra? ¿Recuerdan el consejo que Eliú le dio a Job? Job, mejor no te pongas a contender con el omnipotente. Mejor conviene que tú le digas al Señor, ¿y esto por qué? Porque estamos hablando de que me voy a arrepentir si no sé.
Les decía que en primera instancia podemos arrepentirnos en general de pecado, iniquidad y de rebelión, después lo que el Espíritu Santo me vaya trayendo al corazón, pero aquí Job está recibiendo otra instrucción. Dice que mejor dile a Dios, si he pecado porque estoy así, ya no lo voy a hacer más. Y enséñame lo que yo no sé. Espíritu de verdad, tú has sido enviado para guiarme a toda verdad. Dime lo que está pasando para yo poder aplicar todo el sistema judicial a mi favor y poderme arrepentir y confesar. Amén. Después de esto, tenemos entonces el conocimiento de la ley, que además forma parte de la confesión y del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque todo esto me va a ayudar a saber qué es lo que yo debo confesar y de qué me debo arrepentir. Por eso es tan importante la comunión con la escritura diariamente, porque ella, en función de que es como si tú leyeras el Código Penal. Cuando tú lees el Código Penal, tú vas a entender todo lo que es delito. Porque hay un axioma jurídico que establece lo siguiente: la inobservancia de la ley no excusa su cumplimiento. Que tú no sepas que algo es delito no te excusa de las consecuencias. Lo mismo pasa con la Biblia. Que tú no sepas que algo es pecado no va a dejar de operar en consecuencia. Entonces, para poder conocer lo que está mal, debo leer la escritura. Porque cuando leo la escritura entiendo cosas que no sabía. Amén. Amén. Dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces mucha gente dice que la ley es mala y predican solo gracia y gracia y gracia. Pues no, es la ley llevada a la gracia por medio del arrepentimiento y la confesión. Cuando yo saco el derecho legal y lo traigo al arrepentimiento y a la confesión, lo paso a la gracia. Pero la ley dice que es la que me da el conocimiento del pecado. La ley es buena, porque por la ley es que yo voy a saber lo que está mal. Y cuando yo sepa lo que está mal, sé de qué arrepentirme. Amén. ¿Por qué necesito conocer la ley? Porque el pecado significa la infracción de la ley. Ahí está donde las pruebas de Satanás todas van a estar sustentadas con la infracción de la ley. Todas las pruebas del enemigo, todo lo que él le va a mostrar al juez está sobre la base de que hiciste algo que estaba tipificado como delito y tú lo rompiste. Y mi trabajo es demostrar que así es. Entonces, para yo poderme defender, yo tengo que conocer esas pruebas. De hecho, eso es parte de lo que es la legítima defensa, donde yo tengo que saber de qué se me acusa y por qué. Y eso es lo que hace el defensor. Él te va a decir, en un momento como llegó la luz a Job, él te va a decir, esto es lo que el diablo tiene contra ti. Y eso es lo que hace el abogado. Porque cuando usted está privado de libertad o cuando está pasando por un proceso penal, el abogado va a estudiar todo el caso y va a decir, esto es lo que el adversario está usando y estas son las formas de salir. Estas son las vías de escape. Como él es el que conoce la ley, él es el que te va a decir los cargos. Por eso se necesita tanto el consolador, el abogado defensor. Amén. Ahora sí viene entonces, decíamos que número 1, dentro del juicio está la confesión, número 2, el arrepentimiento, número 3 está la defensa. Esta es la parte buena. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de sí mismo y no me acordaré de tus pecados. El Señor, por medio de el sacrificio de la cruz, Él dice, yo, una vez que tú te arrepientas, que tú confieses, yo voy a activar la defensa delante del trono. No te puedo defender, y aquí era donde yo les decía que no había que pagar con dinero, pero para que se pueda activar la defensa de este abogado, tú necesitas arrepentirte, confesar, perdonar, porque si no el abogado no te puede defender. No necesitas dinero, pero sí necesitas esto, porque Cristo mismo, que conoce la ley, que conoce el derecho perfectamente, no puede ir a hacer el ridículo delante del trono. Él tiene que venir con las armas que a él lo capacitan. Es como el poder judicial que se le entrega a un abogado. Ningún abogado puede entrar a un juicio y decir, yo soy su abogado, yo lo voy a defender. Él tiene que traer un poder judicial.
acreditado, donde esa persona le dio autoridad para que venga y defienda. Entonces, ¿cuál es el poder que Cristo tiene? El poder decir, Él se arrepintió, Él confesó, yo soy fiel y justo para perdonar, lo que era sobre Él sea sobre mí. Ya no lo puedes acusar, porque ahora yo estoy en el medio. Entonces, sí, es verdad, todas las pruebas son verdad. Porque, ojo, eso es cierto. Si Satanás le está produciendo un efecto en su vida, ese efecto es real. Porque si el Padre le permitió afligirlo, es porque él tiene un derecho legal. Olvídense del pensamiento equivocado, de que esto es injusto, de que esta gente me hace y yo soy bueno o buena. ¿Ya vieron cómo le fue a Job con ese pensamiento? Aquí lo que hay que hacer es entender la justicia de Dios, arrepentirse y confesar. Porque si el juez le otorgó a Satanás el permiso, miren, ya van 2 ejemplos bíblicos donde el diablo no puede hacer lo que quiere. Él le tiene que pedir permiso a Dios. Y Dios, la única forma que lo otorgue es porque hay un cargo, hay una transgresión, una infracción de la ley. Entonces Cristo va a venir como abogado acreditado con toda la justificación que él puede activar contra esa persona porque la persona se ha arrepentido. Y les voy a explicar aquí un tema de la defensa procesal. Si yo me justifico a mí mismo, pierdo la justificación de Cristo. Esto está muy, muy tremendo, porque las personas usualmente como Job, miren, Job va a ser su personaje favorito por un tiempo. ¿Por qué? Porque Job es lo que no tenemos que ser. Job lo único que sí, bueno, su paciencia para aguantar y de verdad que aguantó en fe también, porque él decía, yo sé que mi Redentor vive y en otros momentos lo vamos a utilizar para la parte buena. Pero por ahora, en el tema penal y en el tema de cortes celestiales, pues Job es el ejemplo tremendo para poder aprender. ¿Por qué? Porque la justificación humana me priva de la justificación de Cristo. Y le voy a explicar esto a los que son padres aquí. Usted tiene 2 hijos y estos 2 hijos se pelearon entre ellos, ¿verdad? El menor y el mayor se agarraron a puños y vinieron los 2 con los ojos morados, ¿verdad? Entonces el papá o la mamá, que es la que siempre está regañando, es la que le toca ese trabajo, ella cuando le ve a los 2 los ojos morados, ¿qué creen que va a hacer? Se pelearon entre ellos, ya se agarraron por los pelos, pelearon, ¿verdad? No hay una forma de defender a ninguno, porque los 2 tienen los ojos morados, a este le falta un tajo de pelo aquí y el otro tiene la camisa rota. No hay defensa. Yo soy la autoridad, pero los 2 están así. Ahora, supongamos que el más chiquito recibe un golpe del más grande y antes de defenderse dice, ¿sabes qué? Yo voy a buscar mi papá o mi mamá y voy a venir con el ojo morado delante de mi papá y le voy a decir lo que tú me hiciste. ¿Qué haría usted como padre? Con el otro, con el grande. ¿Por qué? No, porque el chiquito fue a buscar su defensor. Exactamente. ¿Por qué? Porque si ustedes ya se defendieron entre ustedes, yo no voy a hacer nada. Pero si tú vas a mí como autoridad, sin defenderte, sino que vienes a mí, yo te voy a defender. Eso es la justificación. Todo el libro, capítulo 5 de Romanos, que es la justificación, que lo tengo aquí para leérselo, se basa en ese ejemplo que le acabo de dar. O sea, una forma muy simple de entender que si tú te justificas a ti mismo y empieza a decir por qué le moró el ojo y el otro a decir por qué le rompió y por qué le sacó el tajo de pelo. Y esa es la justificación del ser humano como estaba Job. Igual. El Señor eso no lo puede tomar en cuenta. Él lo que quiere es que tú vengas a Él. La Escritura dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Recuerden que estamos hablando de juicio, justicia, abogados, procesos. Entonces no hay justicia para el que está iracundo. Tienes que venir al entendimiento procesal de Dios para poder saber cómo es que la justicia de Dios va a obrar a tu favor. Si tú te defiendes, es que yo lo hice por esto, es que yo lo hice por aquello, es que yo lo hice porque mi papá me crió así, mi mamá me crió así, porque no tenía comida, porque el otro me hizo, porque eso es obras. Y la Escritura dice, no es por obras, sino por gracia. Si tú te defiendes, pierdes la defensa
del abogado defensor que nunca ha perdido ningún caso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entremos en juicio. El Señor no dijo, defiéndete. Él dijo, habla tú para yo justificarte. No te justifiques tú. ¿Mm? Amén. ¿Se entiende fácil? Sí. Entonces dice aquí que el Señor borra nuestras rebeliones y dice Lucas 5:24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Cristo, Él perdona tu pecado y Él después va delante del trono. Él después va y te defiende. Cuando la justicia de Dios, la ira, ¿recuerdan la ira del principio que hablábamos que el Señor estaba contra el impío y que había una ira? La ira de Dios soporta sobre Cristo. Porque Él es el defensor. Él dice, sí, hay que pagar. Y la justicia hay que pagarla siempre. En este caso, la justificación lo que hace es decir, sí, hay que pagar. Solo que lo que Él va a pagar, como Él entró dentro del arrepentimiento, lo voy a pagar yo. Cóbramelo a mí. Eso es lo que es la justificación por fe. La justificación por gracia. Entonces, no puedo entrar a una justificación si me justifico yo, porque mi justificación no es válida delante del trono. Ni siquiera puedo entrar delante del trono. Si me justifico, no soy apto ni siquiera para pararme ahí. Puedo pasar al trono por medio de la sangre del Cordero, porque había un velo. Dice la Escritura que Cristo rasgó el velo y por medio de la sangre puedo venir delante del trono. Romanos 5:18. Así que por la transgresión de un hombre vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres justificación de vida. Entonces, en Adán todos quedamos condenados, pero en Cristo todos somos justificados. Justificado significa que la sentencia va a ser favorable. Amén. Dice Colosenses 2:14. Anulando los cargos penales, la reclamación legal, y dice el verso así, anulando el acta de los derechos, de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Sí es verdad que Satanás tiene razón en todo lo que está diciendo de nosotros delante del trono. Es cierto que todas las pruebas son legítimas, pero por medio de la justificación de Jesús, como abogado, el acta, el cargo que era sobre mí fue clavado en la cruz. ¿Para qué? Para que eso sea quitado de en medio. Amén. Bueno, les voy a dejar de tarea, no hemos terminado, pero les voy a dejar de tarea el capítulo de Romanos 5 del 1 al 11, porque ahí en ese capítulo vamos a entender todo lo que es la justificación. De hecho, el capítulo se llama Resultados de la justificación. Y ahí explica el Señor claramente, pues muchos estando ya justificados por su sangre son salvos de la ira de Dios. Ahora, número 5 del proceso penal, la fe. No es el 5, vamos a ver. Número 1, confesión. Número 2, arrepentimiento. 3, la defensa. Sí, ¿verdad? 4, la fe. La fe, Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces miren la escritura lo que dice. La ley no te justifica. No vamos a estudiar la palabra para ser legalistas o para quedarnos condenados por la ley porque pecamos y eso tampoco es de Dios. Lo que va a hacer la ley es traernos a la gracia. ¿Para qué? Para que por medio de esa gracia y de esa fe podamos ser justificados. Voy a leer otra vez el verso. Dice, por la ley ninguno se justifica. Porque hay gente que lee la ley y dice, yo no he matado, yo no he cometido adulterio, yo no he robado y se está justificando por la ley. Sí, pero has mentido y eso te hace culpable de todo lo demás. ¿Sí? Así atendí una vez una persona que me dijo, yo por lo menos no he cometido adulterio, porque el adulterio dice que es muerte y bla, bla, bla. Y yo fui y busqué. El que odia al hermano es un homicida. Es peor es igual que el adulterio, es muerte igual. Entonces, a veces el ser humano se quiere justificar por la ley. La ley no es para justificación, dice Gálatas otra vez.
Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Esto es evidente, dice el verso. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? Nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por Cristo. Y ahora vamos a vivir por la fe. Y recuerdan que yo les hablaba de la fe en el sentido de los testigos y les dije que dejaran esa interrogante de la fe. Pues la fe es lo que va a activar todo el sistema judicial en este reino. ¿Por qué? Porque la escritura dice en Génesis 15:6, y creyó a Jehová, hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. ¿Usted quiere un justo juicio? Tiene que tener fe. La fe te es contada por justicia. Si usted no tiene fe, de nada vale la confesión, el arrepentimiento y todo lo que hemos leído. La fe es la justicia. Cuando usted va a venir delante de ese trono que ya hemos tratado de explicar, usted va a venir con fe delante de ese trono, va a recibir la defensa de Cristo por fe, el cargo penal le va a ser revelado por fe, todo lo que va a hacer, esa fe le va a ser contada por justicia. Porque la incredulidad es pecado. La escritura dice, lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces sigo teniendo pecado si tengo incredulidad. Si soy una persona de doble ánimo, el Señor dice, nada va a recibir el de doble ánimo. Yo tengo que tener fe inconmovible y de ahí no me saca nadie. Amén. Soy justo, no voy a vivir como un pecador, no voy a vivir flagelando por mi culpa. No, soy justificado por medio de la sangre del Cordero y esa fe me va a ser contada por justicia. Pero no es una fe absurda en la que me porto mal, hago todo lo que quiero, pero Dios es bueno y Dios me va a ayudar. Eso no es así, ya hoy entendió que no es así. Es una fe que está sobre la justicia de Dios. La justicia es por fe. Romanos 4, del 4 al 5. Dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mira, hay gente que está endeudada en el pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Aquí lo dice. Dice la escritura, la obra te es contada por deuda cuando tú quieres decir que lo que tienes es por obra y no por fe. Te es contada como deuda. Mientras que la fe es justicia. Porque esa fe no está en lo que yo hago. Está en Cristo que me justifica, que me hace justo. Nunca deje que el enemigo le haga creer que todo es por usted. Jamás. Porque todo es por gracia. Y la gracia es por lo que Cristo hizo en la cruz. El que murió en la cruz fue Él. No nosotros. Amén. Amén. El trono es ahora un trono de gracia. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No es que los cimientos del trono cambiaron. Es que por medio de Cristo, ahora este trono envía gracia al ser humano. Cuando es justificado del trono sale gracia y oportuno socorro. ¿Qué significa oportuno? Lo que yo necesito hoy. Oportuno es, lo que es oportuno para ti no es oportuno para ti. Oportuno es lo que yo necesito hoy. La ayuda que yo necesito hoy de manera individual. Y este trono emana gracia. Y la gracia no es por obra para que nadie se gloríe. Es por fe en Cristo y en su sacrificio. Amén. Sentencia número 5. Sentencia de la justificación. ¿Qué va a pasar en este juicio? Esto todo es la fase de juicio, todo. Y ahora viene la sentencia. Ya hubo una evacuación de pruebas, ya hubo unos alegatos, ya hubo una defensa, una confesión. Le dieron a la parte la oportunidad de defenderse. Entremos en juicio, habla tú, ya hablé, habló mi defensor, el fiscal presentó las pruebas, ya pasó todo esto. Ahora viene la sentencia. ¿Qué creen que va a pasar? Lo vamos a ver la semana que viene. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén.
Esa es la sentencia. La sentencia es absolutoria. Amén. Un aplauso para el Señor, que es nuestro abogado, un abogado defensor que no pierde ni un caso.